Bueno, buen día a todos y todas. Muchas gracias por estar hoy con nosotros, acompañándonos. En especial agradecer a la doctora Dora Barranco, que nos honra con su presencia en la Universidad Nacional de San Luis, de la ciudad de San Luis. Comentarles brevemente que esta actividad es una más dentro de las que se están llevando en el Instituto INTECI en el marco de los 35 años. El Instituto INTECI es el Instituto de Investigaciones en Tecnología Química y es un instituto de doble dependencia entre la Universidad Nacional de San Luis y el CONICET. Desde hace un par de años, el instituto viene trabajando en un plan institucional que tiene varios ejes de trabajo por comisión. Una de las comisiones es la Comisión de Integración y Divulgación, y este año la Comisión de Integración y Divulgación dio lugar a un espacio que es Mujeres en la Ciencia. Así que este espacio está integrado también por mujeres del INTECI, mujeres del INIBIO, y esta es la primera actividad que coordinamos. La concreción de esta visita la queremos agradecer al CONICET, sede central, la queremos agradecer al doctor Luis Cadús, que es el director del Instituto INTECI y el promotor del plan institucional del instituto, obviamente. Este año la coordinación está a cargo del doctor Martín Palazzolo. Le agradecemos a él, pero obviamente los integrantes de la comisión son muchos, estamos trabajando todos impulsando las actividades del instituto en cuanto a divulgación y a integración se refiere. Así que bueno, a todos los integrantes, muchas gracias. Queremos también agradecer a la Secretaría de Extensión de la Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia, al doctor Raúl Gil, que nos facilitó y hizo un valioso aporte para que las actividades de hoy se lleven a cabo. Así que bueno, a todos ellos, muchas gracias. Les comento brevemente de la modalidad de la charla. Seguramente cuando ingresaron les repartieron papeles con la idea de que ustedes, luego de la charla de la doctora Barranco, puedan plasmar allí sus dudas, sus inquietudes y todos los temas que por ahí quieran den pie a un debate y una devolución por parte de la doctora Barranco. Entonces, la idea es que luego de la charla habrá una pausa de unos 10 minutos en donde recogeremos estas preguntas y las leeremos luego al azar y la doctora Barranco les dará su devolución, ¿sí? Ahora sí, les presento a la doctora Barrancos. No hace falta que la presente, huelgan las palabras, pero comentarles que la doctora Barrancos es licenciada en Sociología, es magíster en Educación y doctora en Historia, es profesora consulta de la Universidad de Buenos Aires, es investigadora principal del CONICET y es miembro del directorio del CONICET por las Ciencias Sociales y las Humanidades. La doctora Barrancos es autora de múltiples trabajos científicos y libros, en donde se ha dedicado a estudiar la agencia femenina y el feminismo en la Argentina, los conflictos y las revoluciones privadas llevadas a cabo por las mujeres, los movimientos sociales de principios de siglo, los movimientos socialistas y anarquistas, y el rol de la educación en la historia argentina. Estamos actualmente en un contexto de lucha y reclamo en defensa de la universidad pública, así que más que nunca la palabra de la doctora Barrancos nos va a servir para adentrarnos y reafirmarnos en las luchas que se han venido llevando a cabo ya por los derechos adquiridos, para seguir defendiéndolos y luchar por los que aún nos restan por conquistar. Así que muchas gracias, doctora. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Muy buenos días a todas, todos, todes. Agradezco muchísimo ese panel vivo que está ahí atrás, recordándonos que esta es una jornada de lucha y me parece de lo más interesante que esta charla mía coincida con este día de lucha. Efectivamente, estamos en defensa de la universidad pública, estamos en defensa del sistema científico y tecnológico en la Argentina, estamos en defensa de una vida verdaderamente democrática con igualdad de oportunidades para todas, todos y todes. Así dicho, vamos a las cuestiones que hoy nos han traído acá. Muchísimas gracias al INTECI, a las jóvenes del INTECI, y digo a las jóvenes porque sé que los jóvenes se plegaron a las inquietudes de las jóvenes, y a sus 35 años es absolutamente imprescindible remarcar el sentido que ha tenido haber incentivado esta notable fragua de conocimiento en San Luis. Y entonces ahora sí vamos a entrar en el tema. Vamos a hablar más o menos 45 o 50 minutos.
y seré corregida inmediatamente si me paso de la raya. Luego vendrán entonces las preguntas pueden ser de todo orden, hay algunas psicoanalíticas que no puedo responder, pero en todo caso haremos lo posible para, digamos, consagrar una más o menos decente idea a la inquietud que nos trae. Últimamente las mujeres han tenido una visibilidad muy particular. De modo que parece inexorable que hay más de la mitad de la humanidad que se compone de mujeres. Y además se compone de seres hoy día que efectivamente discurren francamente con la bipolaridad histórica planteada sobre todo por las ciencias del siglo XVIII al siglo XIX. Y estamos como nunca frente a una hecatombe de las posiciones históricas sexosociales. Es la primera vez en la historia que el orden jurídico se presenta frente a la necesidad de disputa que tienen las personas de disimilitud sexogenérica de, obviamente, disputar el sentido profundo de la ciudadanía. Es la primera vez en la historia que hay un orden jurídico que tiene que admitir que hay personas trans y que ese trans es también un arco muy notable de variaciones. Es probable que las ciencias sociales sean rápidamente interpeladas por el sentido que ha tenido la agencia en procura de derechos, tanto de las mujeres como de, obviamente, lo que llamamos la diáspora de la sexualidad o la disidencia de la sexualidad. Y es probable también que haya un conjunto de disciplinas todavía que están como azoradas frente a la circunstancia. Estoy segura que las biólogas, los biólogos, cada vez más están siendo retados con una vara muy corta respecto al espectáculo enorme de disidencia con la biología. Es notable. Hay una gran disidencia con, digamos, la matriz siempre normativa que ha tenido, digamos, la ciencia. La ciencia ha sido normativa en el siglo XIX y ha sido, y ahí voy directo a las cuestiones, una ciencia normativa y patriarcal. ¿Qué queremos decir con esto? Y aquí ya arrancamos. El orden patriarcal es un orden que emerge en un constructo sociocultural, vaya a saber en qué porción de lo que solemos situar dentro del Neolítico superior. La especie tiene mucho más años que lo que el espacio que ocupa temporalmente el Neolítico superior. Pero ahí hay un debate fortísimo. Antes del Neolítico superior es imposible encontrar un diferencial, sí, hay diferenciales sin duda, anatómicos, hormonales, etc. Pero esos diferenciales que seguramente, digamos, son coexistentes todavía, no vamos a negar, no vamos a entregar absolutamente lo que significa todavía una caracterización biológica, aún porque nos miramos un día al espejo y nos encontramos 3 arrugas nuevas. Todo quiere decir que hay algo que va aconteciendo que, pero el significado social, perdón por este argumento, para que entiendan lo que quiero decir, el significado de la arruga es social. El significado es social. Las edades pueden transcurrir, pero las edades están socialmente marcadas. Ser joven en el siglo XIX era casi una desgracia. La gente quería ser adulta rápidamente. Es notable, en un momento en que además se vivía mucho menos que lo que hoy se vive. Pero si ustedes analizan los trazos historiográficos, las novelas, etc. Hay una novela extraordinaria de Stefan Zweig, no pensaba hablar de esto, pero ya que vino a cuento. Verán ustedes que hay una angustia del joven porque quiere ser tratado como un adulto. Esto no nos pasa hoy. Entonces, lo mismo la niñez. La niñez es un marco, sí. Hay una
indicación probablemente biológica, pero la niñez está delimitada por marcos socioculturales. Ser niño en el siglo XIV era casi ser un adulto. ¿Sí? No había concepto de niñez. Hay una serie de textos extraordinarios que muestran historiográficamente cómo cambió el concepto de niñez. El concepto de niñez, más allá de la existencia de Paideia en Grecia y demás, pero no tiene para nada el significado que tiene a partir de las grandes revoluciones ocurridas conceptuales en el siglo XIX. ¿Está claro lo que quiero decir? Y uno podría decir, vuelvo sobre la matriz del patriarcado, el patriarcado tiene un nacimiento que no sabemos, 30.000, 20.000 años, 10.000. Porque antes de eso, y acá hay mucha gente felizmente tan competente, que va a entender rápidamente lo que digo. La especie humana es la más lábil de todas las especies. Nuestra cría necesita cuidado, ¿sí o no? Además, es notable. Por el mismo orden de los derechos, cada vez cuidamos más a nuestros jóvenes. ¿Ah? La adolescencia termina cuando termina la postdoctoral del CONICET. Ahí terminó la adolescencia. Antes no. Les puedo asegurar que en 1920 una familia decía, anda a laburar rápido, porque era así. Vean ustedes cómo el concepto ha cambiado enormemente. Entonces, lo que quiero decirles es que es imposible pedirle a la especie humana en condiciones de tanta labilidad, de tanta exposición a los riesgos, cuando todavía no había complejizado instrumentos, no había inventado fórmulas, en fin, que le permitieran sobrevivir. Es imposible encontrarnos con un cuadro situacional, social y cultural de segmentación, de segregación jerarquizada de varones y mujeres. ¿Se imaginan una comunidad humana? Siempre hay que pensar en colectivos, no se puede pensar en nuestra especie, en nuestros antecesores allá, en el fondo de los tiempos, si no es en una cierta comunidad. Nadie puede sobrevivir siendo una pareja y menos siendo un individuo. Eso es una fragua mal hecha de alguna economía neoclásica, que los individuos solos pueden. Entonces, siempre ha habido una comunidad. La especie humana se ha juntado, bueno, ha hecho comunidades, ha hecho clanes, etcétera, etcétera. Entonces, tiene que verse eso en propósitos de, obviamente, de una cierta defensa de un colectivo y de una cierta agresión al colectivo, sea de otros colectivos o sea de los medios naturales. Ese estado, uno podría decir, de beligerancia para poder sobrevivir, de gran beligerancia para poder sobrevivir. ¿Se imaginan qué hubiera significado si hubiera habido patriarcado y exigentemente les dijera, muchachas, ustedes a cuidar los chicos y nosotros a buscarnos los alimentos? Es imposible encontrarnos con esa escena. Porque eso es una especie, ¿cómo podría decir? Es una especie de cometido no táctico, no estratégico, no inteligente. De modo que se van a encontrar con allá trazados muy antiguos de toda la comunidad buscando, atacando, yendo a cazar. No hay entonces una delimitación de funciones. Obviamente las mujeres son las que engendran y van a parir. Y además les cuento, la humanidad aquella demoró bastante en saber que la cópula rendía. Y acá sé que hay gente que se ha ilustrado en la materia, así que voy a parar ahí. Hubo un tiempo en que la humanidad ni sabía eso. Es probable también que se inventara un imaginario de matriarcado, de una presencia rotunda de poder por parte de las mujeres en aquellos grupos primitivos, porque evidentemente
había que encontrar identificación en la forma mínima de linaje que se había creado, y normalmente las comunidades primitivas allá lejos, muy lejos de hace tiempo, inventaron una fórmula extraordinaria. La identificación la daba la madre, que era la que paría. Se sabía que era ella. De modo que si acá hay antropólogos, antropólogas saben muy bien de qué hablo, había entonces una conducta generalmente tomada por todas las sociedades, no quiere decir que fuera unívoca y universalmente la misma, una costumbre de hacer el trazado matrilineal de la referencia de parentesco. Pero eso no dice matriarcado, tiene nada que ver con el matriarcado. Lo que sí sabemos que hay un momento de gran ruptura que dura siglos. Un momento de ruptura, digo, 5.000 años. Un momento de ruptura. En la que efectivamente estas comunidades progresaron en dos sentidos notables. Que esto de alguna manera fue entrevisto en el siglo XIX. Fue entrevisto y hasta hubo una propuesta bastante interesante, pero hoy bastante modificada. Esas comunidades que se van complejizando, efectivamente comienzan, bueno, la vida sedentaria, no ya más nomádica, el establecimiento de una protocomunidad que puede ir sobreviviendo. Ustedes saben que se engendraban 20 y vivían ¿cuántos críos sobrevivían? Mínimos. No teníamos penicilina ni DDT, lo digo por las dudas, ¿no? Entonces, lo que quiero decirles es que efectivamente hay una nueva matriz. Primero, mucho más estratégica para la sobrevivencia de la comunidad. Muy estratégica cuando se empiezan a plantar esos vegetales que se ha visto que tienen un crecimiento determinado y mucho más calorías que los otros. Me refiero a esos vegetales que se hacen con simientes, trigo, cebada, y que se van estableciendo en lugares a los que, evidentemente, en lugares a los que hay que vigilar. Comienza a haber ya un cálculo muy estratégico sobre la sobrevivencia. No es lo mismo el estado depredador, que es eventual. La otra cosa es, efectivamente, juntar rebaños. Es más difícil, pero he ahí dos cuestiones fundamentales que tienen que ver, desde luego, con una cierta base material, pero que generó propósitos simbólicos profundos. Y es ahí que comienza la división sexual del trabajo. ¿A quién le tocó cuidar rebaños inmediatamente instalados en torno del hábitat o cuidar los labrantíos? A ellas, ¿no? Y eso fue creando también lo que uno podría decir hábitus en relación a una más compleja situación sobre la perspectiva de crianza. No digo que se instruyera gravemente el instituto de madre. El instituto de madre, como lo conocemos hoy, perdónenme, no se sientan mal, es una institución bastante reciente en la humanidad. Los cuidados que se prodigan con una enorme fruición de maternaje son del siglo XIX para acá. Y la Sagrada Madre se inventa en el siglo XIX. Entonces, lo que quiero decirles, y ahora voy a las ciencias, es que el patriarcado es un régimen que excluyó profundamente una parte de la propia humanidad y la recluyó en lugares determinados. Y las funciones más importantes, las funciones más determinantes, las funciones que podríamos decir de mayor complejidad en el sentido mismo de la sobrevivencia, recayeron sobre los varones. Eso no quiere decir que los varones no excluyeran a otros varones. Desde luego a esta malla espesa de exclusiones la llamamos sistema patriarcal. A eso se llama sistema patriarcal. Ahora, ¿es un orden en donde rigen los varones? ¿Es de conciencia pura? No, pasó por ser una manifestación natural del orden natural.
Es un invento de la humanidad, pero tuvo la migración intersubjetiva de ser un sistema provisto por el más allá. Y yo siempre digo lo mismo, y hoy estoy frente a un público que evidentemente sabe mucho de esto. Miren, el patriarcado no puede ser responsabilidad de Dios, de Mahoma, de Buda, de ninguna de esas entidades. Es una responsabilidad estrictamente histórica y social en un momento determinado de la humanidad. En algunos lugares el patriarcado se comportó de manera más franca, en otros lugares se comportó de manera mucho más atenazadora. Hay momentos en la propia historia occidental en que hay un aflojamiento del pathos patriarcal. Y hay momentos en que se tornó mucho más rígido. Momentos, por ejemplo, de cierta, yo diría, de cierta flojera del patriarcado. Siglo XI, XII, ustedes van a ver que las mujeres, si se estudia, si se analiza, sobre todo lo que nos ha legado el orden artístico y demás, ustedes van a ver una cierta presencia de mujeres, inclusive en lugares, en fin. Es un momento particular también en la historia de Occidente en que, digamos, lo urbano retrocede mucho, hay una especie de re-ruralización, perdón por las lecciones de historia. Y luego, ya en el siglo XII, XIII, todavía, en fin, va a ir creciendo y la complejidad urbana que deviene claramente durante el Renacimiento, por ejemplo, Italia y el Renacimiento. Es ahí un momento notable en el desarrollo de la ciudad occidental, en donde el patriarcado vuelve a tejer una malla más densa. Por eso una gran historiadora norteamericana, John Kelly, hizo una pregunta muy ilocutiva, porque estaba la respuesta en la misma pregunta, muy formidable, que fue: ¿tuvieron renacimiento las mujeres? No. Los varones se individualizaron más. Fue un momento de alza en lo que podemos decir fue un pre eslabón de lo que fue más tarde el siglo XIX, después de la Revolución Francesa, y el establecimiento, obviamente, de un estatuto de ciudadanía, de soberanía de los varones. Y ahí me quiero detener porque tenemos que hablar de ciencia. Las mujeres a lo largo de estos tiempos crearon ciencia. El conocimiento humano no fue solo producido por varones, ¿no? Voy a recordar a la gran Hipatia, la famosa Hipatia, que fue lapidada por los cristianos, porque era un conjunto sabio, bizarro, muy inteligente. Hipatia además incursionó en matemáticas, en astronomía, el astrolabio se dice que fue una creación de ella, etc. Una incomodidad muy perturbadora, Hipatia. Hay una película que está muy interesante. Hipatia es ahí una figura vigorosa del pasado. Y a lo largo de los tiempos hubo notables mujeres. Harold Herschel, con el descubrimiento había mujeres que podían hacer astronomía. Quiero decirles que no era habitual que las mujeres, igual las universidades empezaron a crecer del siglo XIII en adelante. No era muy habitual, aunque no estaba prohibido que fuera, la presencia de mujeres en las universidades, pero muchos padres, por ejemplo, en la zona prusiana, en Inglaterra también, le enseñaban a las hijas, varones hermanos, sobre todo el uso el uso de instrumentos para observar el cielo y demás. Ustedes saben que la astronomía fue la primera de las ciencias, ¿no? Porque estaba más lejos. Y lo último que... El arco de, digamos, de cómo se forjó el conocimiento humano comienza por lo más lejano, la astronomía, y termina por lo más íntimo, la psicología. Fue prácticamente el último estatuto. Así ha sido nuestra avidez por conocer. Entonces no me quiero perder. Les quiero decir que hubo mujeres muy interesantes en astronomía. Se decía que en Prusia en el siglo XVII había más o menos un 16% de mujeres astrónomas que habían aprendido de manera, yo diría, en fin, no autodidactas, pero no me voy a detener mucho en el largo
en la larga producción de mujeres en el siglo XIX. Pero las mujeres fueron excluidas de la universidad en el siglo XIX. El siglo XIX es un siglo demarcatorio de las nuevas condiciones de posibilidad del patriarcado. Un momento de triunfo pleno del modo de producción capitalista y del modo de producción social y cultural de la clase dominante, la burguesía. Y la burguesía fue la que más se empeñó en burilar un carácter masculino y un carácter de regencia de lo masculino, y además la mayor cantidad de ciencias que conocemos, como decía Bachelard, las ciencias que conocemos, las ciencias al uso, las ciencias estándares, nacen sobre todo en la coyuntura del 18 al 19. Lo anterior, no me quiero perder en esto, pero ustedes saben que en la historia de la ciencia hay dos grandes escuelas, una que habla de la acumulación y otra habla de la ruptura. Hay rupturas epistemológicas. Yo estoy más afinada con la idea de rupturas epistemológicas, ¿no? Porque el mismo objeto de la ciencia cambia. No es lo mismo la alquimia que la química. Entonces no se puede decir que el antecedente de la química sea la alquimia. Hay ruptura. Hay un modo de producción del conocimiento completamente diferente. Pero eso lo dejamos por otro día. Entonces, lo que ocurre es que efectivamente la ciencia moderna, la ciencia de uso, trae su malla fundamental durante el siglo XIX y va a perfeccionarse en comportamientos obviamente muy particulares al propio oficio de los varones. Las mujeres pudieron ingresar a la universidad muy lentamente, con muchas dificultades. Algunos lugares fueron bastante interesantes, como por ejemplo la región este de Estados Unidos, que admitió a mujeres en algunos colleges, y el sistema Oxford-Cambridge las va a admitir en la década 1860, con muchísimas dificultades. Vale la pena que dedique 3 minutos a la enorme dificultad. Se discutió muchísimo si incorporaban o no incorporaban a las mujeres. Bueno, se inventaron algunos colleges, los muchachos estaban enardecidos, furiosos, un poco como ocurrió con el Montserrat en Córdoba, y no admitían que hubiera mujeres. Tuvieron que hacerles, obviamente, lugares distantes y separados para. Ahora, lo notable fue que tanto en Oxford como Cambridge se inscribieron muchas muchachas, ¿no? Pero los sistemas estos demoraron completamente en darle el degree completo a las egresadas. Había excepciones. Algunas muchachas pudieron formarse y hacerse el doctorado en los años 1920, 1930, 1940. Pero no era lo común. El degree completo, así, de certificado final de degree completo, de lo que sería titulación completa, solo fue entregado a las que habían hecho los cursos en 1948. Desde luego había que ser muy excepcional. Una de esas excepciones fue Rosalind Franklin. Recuerdo que Rosalind Franklin es nada menos que la famosa descubridora de la doble S, ¿no?, del ADN, que tiene esa famosa fotografía 51, que ella contrajo cáncer a propósito de la altísima exposición a los rayos, y que, bueno, ustedes recuerdan que sus compañeros Wilkins, Watson y Crick obtuvieron el premio Nobel en 1962 sin ninguna mención a Rosalind Franklin. Rosalind Franklin murió muy joven, atacada por este cáncer. Ella efectivamente fue una de las personas que pudo doctorarse. Otra que se doctoró bien, es decir, había excepciones para el degree completo y el doctorado. Fue una gran historiadora, precursora de muchos de los estudios que hoy tenemos, incluidos los que ahora llamamos estudios de género, pero que incluyó muchísimo en su perspectiva de análisis de la Edad Media a varones y mujeres. Eileen Power, no sé si hay gente de historia por acá, pero Eileen Power además es un texto precioso que en su momento, el que hizo varios textos, pero el texto precioso del que menciono se llama Gente de la Edad Media.
Para quienes son químicos pueden entretenerse un poco leyendo a Gil Power con gente de la Edad Media, porque es precioso. Para quienes son biólogos y biólogas, lo mismo. Gente de la Edad Media. Y verán ustedes ahí que en Power hay unos elementos que son muy nutricios hoy, una escenificación de varones y mujeres en diversos episodios que narra de la Edad Media, que Escucha Historia hace, de modo que hay alguna gente precursora. Gil Power inclusive fue la primera profesora mujer en economía que tuvo la London School. La London School fue más amable con las mujeres, más amable. Y voy a decirles por qué. La London tenía una tradición de haber tomado, de haber reclutado alumnos disidentes religiosos. Y al haber hecho toda esa excepcionalidad para recibir disidencia religiosa, también creó las condiciones para admitir la disidencia del estatuto preconizado para el sexo femenino. De modo que admitió más rápidamente a las mujeres. Pero el área que se lleva más las palmas es el área este norteamericano, en donde los colleges admitieron, obviamente solo para niñas, admitieron a las mujeres. En todo el mundo, la experiencia más reiterada de formación de mujeres fue medicina. Medicina, por alguna razón muy elemental. ¿Por qué? Por el cuidado derivado del acto médico. Entonces, ese cuidado derivado del acto médico era una, yo diría, una conclusión natural del régimen de cuidados que debía ser realizado por la condición femenina. Entonces, estamos con un panorama evidentemente de producción científica de mujeres, pero no reconocimiento. A lo largo del siglo XX se abrieron mucho más las compuertas. Creo que en América Latina fue decisiva la masividad de mujeres ingresando en los años 60 en las universidades, acontecimiento que irrumpió. Evidentemente, en algunos lugares hubo mucho más mujeres que varones. Desde luego, en el espectro de las llamadas ciencias exactas y naturales, vaya a saber por qué las ciencias se siguen llamando exactas. Es todo un dilema epistemológico, porque epistemológicamente no hay nada exacto, ¿no? Y se sigue llamando, como en el siglo XIX, ciencias exactas y naturales, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que me voy a centrar sobre todo en Argentina para ir los 10 minutos que me quedan ya. ¿Cómo estamos? ¿Estamos bien? Bueno, ustedes digan. Lo que les quiero decir es que esa irrupción masiva de mujeres significó obviamente una alteración del modo vigente. Miren, hacia 1955, ahí nomás antes de la revolución femenina en los claustros, en la Universidad de Buenos Aires, el 92% de quienes ejercían la docencia eran varones. 92%. De modo que hubo esto es finales de los años 50. En los años 60, esa irrupción, cuando digo irrupción, digo algunas disciplinas, algunas escuelas, algunas facultades absorbieron más mujeres. Le voy a decir algo, ya que estamos en un territorio de químicos y químicas. Fue mucho más amable la recepción en química en nuestras universidades que en otras disciplinas. Química tuvo una recepción mucho más interesante a los años 20, esto es un asunto que he analizado. Había un grupo de mujeres haciendo química, tal vez hasta más, no recuerdo bien, no puedo decir bien eso exactamente, que en medicina. Yo entrevisté a 2 químicas que se formaron en los 20, cuando tenían ambas 100 años. Pobrecitas, murieron ya. Y me contaban cómo había sido el episodio de pasar por química. Desde luego, una de ellas era de familia judía, de modo que
había ahí yo lo podría decir un soporte cultural de la familia que la llevó, sí, a desempeñarse, a tener autonomía, a trabajar, ¿ves? A comprarse un auto rojo, me dijo, en el año 30, imagino que... y la otra era una mujer muy inteligente, de familia católica, que había vivido mucho tiempo en La Boca, de familia burguesa, no demasiado exultante en su manifestación material, pero el padre era ingeniero y se dedicaba a la industria de barcos, y esa joven, muy inteligente, fue a estudiar química, pero nunca ejerció. Pero se casó con un tipo muy importante, que se desempeñó de manera muy notable en YPF, y hay quien diga que el trazo fino lo escribía ella. De modo que quiero decirles esto porque química tiene un sentido ahí muy interesante que deberíamos todavía indagar más. Ustedes saben que hubo una química que hace poco se ha escrito su historia, Delfina Morini Beria, no sé si conocen la historia de Delfina Morini Beria. Ella hizo química, después se dedicó a otras cuestiones. Era muy común, que jóvenes que egresaban de carreras difíciles, ¿no? Química, física muy poco, derecho apenas. Había muchas más mujeres en química que en derecho, por una razón muy elemental. El orden jurídico es un orden masculino. Por lo tanto, aquellas jóvenes que iban a estudiar derecho eran rarísimas, muy raras. Aún en los años 60, yo comencé estudiando derecho, ya estaba muy lleno de muchachas, evidente, pero Carmen Argibay, quien fue la primera mujer en ocupar un lugar en la Suprema Corte, recuerdan ustedes a Carmen Argibay, que lamentablemente murió. Carmen siempre recordaba la anécdota de cuando un profesor muy solemne entró a la clase y la vio sentada y le dijo: ¿qué hace usted acá? Derecho no es para mujeres. Y estoy hablando de algo que ocurría en el año, ¿cuándo? 62, 64. Tampoco era para mujeres filosofía. No piensen que las humanidades fueron tiernas para las mujeres, de ninguna manera. Filosofía era un oficio de varones. La historia de filosofía reconocida está llena de nombres masculinos. Las mujeres están completamente soterradas. Y si hacemos un examen, tal vez todo un desafío, porque no lo he hecho, de quiénes han tenido mejor reconocimiento en la química, en la filosofía, sobre todo en la primera mitad del siglo XX, y se van a encontrar ustedes una sorpresa. Hay más químicas que filósofas reconocidas. Sí, en letras, desde luego, era un lugar para las muchachas, pero historia tampoco era para las muchachas en 1940 y en 1950. O sea, que hay que sacarse una cierta rutina mitológica de pensar que las humanidades eran el lugar para las chicas. No lo eran tampoco. Y sin embargo hubo quiebres dentro del otro grupo de ciencias que efectivamente fue hasta más poroso. En matemáticas, desde luego, muchísimas dificultades para la incorporación de mujeres. Me gustaría decirles que estas cuestiones se pensaron con mucho atrevimiento desde que hubo una plausible revolución feminista en la segunda mitad del siglo XX. La primera mitad del siglo, desde mediados del siglo XIX hasta la primera mitad del siglo XX, obviamente el feminismo se extendió con mayor o menor dificultad según las comarcas. En Argentina nosotros tenemos una recepción temprana del feminismo que no tenía nada que ver con una guerra de sexos contra los varones. Nada más disparatado que pensar que en 1848 a las mujeres de Seneca Falls, de la primera asamblea feminista que ha quedado, se les ocurriera combatir a los varones.
combatían obviamente la falta de derechos, combatían la inequidad, combatían el sujetamiento. Piensen ustedes que todos los códigos civiles, y donde no había códigos aún por jurisprudencia, las mujeres eran sujetos dependientes de sus maridos. Pero cuando digo eran sujetos dependientes de su marido, no digo una metáfora, digo lo que dice el Código Civil argentino y todos los códigos. 1869, puesto en ejecución 1871. ¿Qué decía nuestro código? La mujer casada, para poder educarse, trabajar, comerciar, necesita la autorización del marido. No es algo que nos imaginemos las feministas que ocurrió. Era el Código Civil. Y es algo muy notable, porque obviamente el mismo código decía algo muy gracioso y sugerente a la luz de nuestros días. La emancipación se conseguía con la mayoría de edad o el casamiento. Extraordinario, ¿no? La emancipación era pedir la autorización al marido. Entonces, estoy hablando de algo donde el patriarcado es tangible, no es apenas una organización de sentimientos díscolos que hemos tenido las mujeres. El patriarcado es tangible en los textos científicos, es tangible en la elección de individuos dentro de la biología. Una reacción bastante más reciente de las feministas de la ruptura de los 60 para acá es solicitar a la biología que finalmente trate inteligencia en individuos animales con hembras. Esta fue una reacción de las biólogas norteamericanas. ¿Por qué? Porque, ¿cuál es el repertorio científico? Porque hay que tener bajo control que el cambio hormonal y todo esto. Para los varones parece que las hormonas nos hacen más inteligentes. Y parece que las hormonas femeninas nos hacen más torpes. Ustedes saben que ese fue el presupuesto del siglo XIX. El siglo XIX se cargó el presupuesto de que las mujeres eran menos inteligentes que los varones. Y que algún día, mediante la evolución, esa grandiosa que trajo Darwin, evidente, digamos, para reconocimiento, ¿quién sabe? Ustedes saben que había gente que pensaba, perdón por esta digresión, pero no puedo dejar de decirla, había gente que pensaba, y tiene tanto que ver con el contenido, por ejemplo, el Dr. Clark en Estados Unidos, que era médico, metido a pedagogo, y una autoridad, 1870, 1880. ¿Saben qué decía el Dr. Clark? Que no era indicado para las mujeres el estudio de abstracciones como las matemáticas y esas cuestiones. ¿Por qué? Porque había peligros totales para la reproducción de la especie. Los ovarios femeninos estallarían. Está escrito, de modo que es una página muy interesante respecto de la marca tangible del patriarcado. No es que se nos ocurra a las feministas haberlo inventado. He ahí lo que decía el Dr. Clark. Por lo tanto, indisposición completa de las mujeres para las matemáticas. Esto creó una carga cultural muy severa hasta el día de hoy, yo diría. La otra cuestión que les quería comentar era un célebre sociólogo francés, Le Bon. Si hay sociólogas y sociólogos acá, seguramente lo han visto. Era un señor evidente que no trepidaba en la conceptuación tan a la paz de aquel momento. 1890, 1880, 1890, no es tan... Y lo que decía Le Bon es que felizmente se sabía ya con plena instrucción científica que el cerebro de las mujeres era mucho, no solamente era más pequeño, sino que evidentemente rendía mucho menos que el cerebro masculino, que tenía unas dotes mayores. Y había que ver, considerando, decía él, algunas mujeres parisinas, bueno, no hablaba de la latinoamericana,
Hablaba de las parisinas, menos mal. Había que ver si sus cerebros no eran inclusive menos inteligentes que los algunos primates superiores. Eso se escribía. Ahora, no es que esto anduviera por el suburbio. No eran textos de suburbio, no eran textos menores. Era la condición de posibilidad y cierto orden que machacaba. La inteligencia disminuida de las mujeres. El propio Darwin, en un texto muy lamentable, porque Darwin fue un tipo genial. El problema que tuvo Darwin es cuando se hizo darwinista y ahí, como suele ocurrirnos, ¿no? Bueno, ahí cuando una vez, porque Darwin en su inicio es magistral, él piensa, ustedes recuerdan cómo piensa la evolución, no la piensa de manera determinística, no piensa además que las especies fueron las mejores, no, son las más aptas, vaya uno a saber las especies nuestras, nosotros somos Homo sapiens, ¿no? Ya vas a saber qué especie se perdió mucho mejor que la nuestra en este camino, ¿no? Esa aptitud evidente habla de otra cuestión y la capacidad de Darwin de hablar de algo azarificado. Es la azarificación, es el azar. Miren, en la historia también hay mucho azar, en política ni les digo los azares que hay. Entonces, el asunto es que esa azarificación hace unos juegos que luego fueron mal comprendidos. Se percibió, y mucha biología hizo así, de manera determinística el pasaje de una especie a otra, el pasaje de una condición de adaptabilidad a otra y demás. Se ha perdido la noción de probabilidad, y de probabilidad a veces ciega. Dependía de muchísimas condiciones. Entonces, volvemos a las cuestiones. Quiere decir que todo el siglo XIX se compadece con una idea de minoridad de las mujeres. Desde luego, durante el siglo XX hubo que hacer un desmontaje de todo esto. Hubo mujeres extraordinarias, muy poco reconocidas, como digo, ya he nombrado a Rosalind Franklin, hubo algunas otras extraordinarias figuras, pero quiero quiero centrarme ahora en cómo nos va en este momento. ¿Qué ha pasado con las mujeres en la ciencia y la tecnología argentina? Muchas tecnólogas, hubo muchas tecnólogas, sobre todo del siglo XIX al XX. Es notable, muchas tecnólogas hacían renovación tecnológica de algunos aspectos que sí tenían que ver con hábitats. Por ejemplo, calefacción. Nosotros nos debemos en Argentina todavía la historia de las inventoras mujeres. Hay mucha patente hecha por mujer, patente amateur. Es todo un lance que todavía no hemos hecho. Cuando me jubile del todo del CONICET y de otras cosas, me propongo, tengo varios proyectos en la cabeza, pero este es uno que quiero hacer. Revisar qué pasa, porque ustedes saben que hay patentamiento muy temprano en la Argentina, siglo XX, ¿no? Y ahí hay mucha mujer que ha patentado. Bueno, mucha mujer. Ustedes saben que Heidi Lamar fue una gran tecnóloga, ¿no? ¿Lo saben? ¿Qué hizo Heidi Lamar? ¿Recuerdan qué inventó? No. Y la posibilidad de orientación geoespacial, con lo que hoy llamamos los GPS y todo lo demás. Ella se quedó muy pobre y cuando vino a cuento el dispositivo, le pagaron una fortuna. ¿Ustedes sabían eso, no? Esto fue un reconocimiento, si mal no recuerdo, de los años 70, 80. Le pagaron muchísimo por... no solo, Heidi Lamar es conocida como una bellísima actriz, ¿no? Bueno, no fue una gran tecnóloga. Hay otra tecnóloga. ¿Quién no escuchó hablar del filtro Melita? Levante la mano quien nunca escuchó hablar del filtro Melita. ¿No saben del filtro Melita? Ah, bueno.
Es un filtro para filtrar café. Que ella, Melita es la señora Melita, alemana, que se cansó de ver, miren qué cosa notable, y así hacemos descubrimientos y tecnología. Parece que la historia de Melita es muy divertida. No me acuerdo quién, alguien de la familia, ella estaba abrumada por la borra de café que dejaba por todas partes y qué sé yo. Entonces fue empleando secantes primero, ¿no? Papel secante hasta que perfeccionó y, bueno, y patentó Melita. Bueno, hay muchas tecnologías muy interesantes, sobre todo parece ser sí que las mujeres sí piensan mucho en necesidades concretas para resolver. Eso es muy eficiente. Una podría decir, obviamente es condición de género. Porque una mujer es gerente múltiple. Tiene que resolver un enorme haz de cuestiones al mismo tiempo. Es extraordinario, es prodigioso, ¿no? Cerrar ventanas, llueve no llueve, está la ropa pasada, llevar el chico a la escuela, el gato que todo es cerrado, ir al laboratorio, luego no. Todo eso se compadece con el genio, con la multiplicidad. Las mujeres son polivalentes, pero no por naturaleza, han sido obligadas, forzadas patriarcalmente a la polivalencia. No hay ningún mérito esencial, eso es lo que quiero decir. No hay ningún mérito. Bueno, finalmente decirles que en Argentina, sí, desde el punto de vista cuantitativo, Argentina dio un plazo gigante. Es el país en el mundo, por lo menos hasta hace 2 años atrás, no sé hoy cómo estamos, pero Argentina tenía el mejor ranking de posición de participación de mujeres en la ciencia técnica, dicho por ONECO. Fue muy conmocionante. Bulgaria le sigue y de todas maneras les quiero decir, en el CONICET hoy hay alrededor de, yo calculo, estamos con casi 54% de mujeres. Y les voy a decir cómo están localizadas. Casi 60% en la base. 54% son adjuntas. Independientes ya baja, 48%. Principal, 40%. Superior, 25%. Y ahí el drama. Me pregunto, ¿son las muchachas que ingresan al CONICET tan vibrantes, estridentes en su inteligencia y luego son atacadas por un virus que limita su inteligencia, que no las deja llegar al estadio superior? Es todo un trabajo para químicos, biólogos, antropólogos, discernir acerca de este misterio extraordinario por el cual las mujeres ocupan todos los lugares de la ciencia abajo y arriba. Bueno, miren, es muy sencillo desentrañar el misterio, así que no hagan ninguna tesis doctoral sobre el asunto. Razones, obviamente, funcionales, determinadas patriarcalmente allá lejos y hace tiempo. Ocupaciones sobredomésticas para las mujeres. Son las que engendran, cuidan, tienen que llevar al médico, etc. Retrasan sus papeles, sus papers no son los mismos. Las comunidades, las propias comunidades, obviamente, hay toda una disputa, hay que hacer una investigación como se disputa el paper en un laboratorio. La autoría del paper en un laboratorio. Por eso se está proponiendo que se termine primero, segundo, tercero, cuarto, quinto lugar. Porque eso va, en principio, tenemos que hacernos también un trabajo acerca de cómo están las indexaciones y el género atravesando las indexaciones. Es muy difícil. La condición de posibilidad para una joven, para las muchachas, plantear no estar, siempre van a parar al medio. Su ubicación de medianía es muy común, obviamente, sobre todo como se ha puesto de costumbre hacer
justamente hacer exaltar el papel protagónico según la ubicación. Evidentemente hay áreas en donde hay una población femenina extraordinaria, 60% de mujeres en biología y salud. Sí, debemos todavía hacer un trabajo y más universal. Esto está ocurriendo en todo el mundo. ¿Por qué las ciencias biológicas se tornaron tan amigables para las mujeres? Dentro de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de Buenos Aires, la mayor cantidad de mujeres va a biología, en todas sus ramas. Además, hay muchas mujeres en ramas muy exóticas, que aquí las hay muy buenas, en biología molecular, que es regente. Hoy biología molecular es la reina madre. La fisiología fue la reina madre hasta mediados del siglo XX, ¿no? Ahora cambió completamente el arco del reconocimiento. Bueno, ahí también hay muchos muchachos. En exactas y naturales hay 40% de mujeres. El gap tiene mucho que ver, la caída, con sobre todo matemáticas, física. Y en tecnologías no está tan mal, hay 48%, solo que hay algunas que son durísimas. Todo lo que es ingeniería civil es un área que llama a la deserción de mujeres. Ciencias informáticas, es raro lo de informática en nuestro país. Se vuelve a decir por qué es raro. Cuando comenzó la informática en este país, hay buenos trabajos, hay una compilación de historia, alguna inclusive que yo tuve el gusto de hacerle una introducción, porque alguna vez me invitaron a discurrir con los investigadores de la informática en Argentina y es muy interesante lo que ocurrió. Ustedes saben que la informática también entró como el feminismo en la academia, de la periferia al centro. La informática no gozaba de mucho charme. ¿Ah? Si yo les digo que cuando se trajo la famosa Clementina, el doctor Fusay recusó que hubiera apoyos del CONICET para tamaña cosa. Se lo creía, estaba bien, era interesante, pero era un buen entretenimiento para el cálculo. Entonces hubo mucha dificultad. Y lo notable es que había muchas mujeres en aquel inicio de la informática en Argentina. Ahora, cuando la informática ganó estatus social, las mujeres fueron relegadas. De modo que hoy hay porque el contenido social de una disciplina lo va diciendo el contexto de aplicación y de reconocimiento de la disciplina. Y ese contexto es complejo, es una malla de condiciones. ¿Por qué está de moda la biología molecular? Obvio. Entonces quiero decir, los contextos de posibilidad de las ciencias cambian. Y lo notable es que hoy, obviamente, el grupo central de informática en Argentina está, digamos, las posiciones centrales dentro del CONICET están ocupadas por varones. Me he encontrado con algo muy interesante. Sin embargo, los posgrados que se ofrecen en informática, posgrados, no para carrera científica, no necesariamente para hacer carrera en el CONICET, ¿no? Hay muchas mujeres haciendo esos posgrados. Es como si hubiera ¿cómo diré? Como una especie de ganar alguna parte del tiempo que ha sido alguna circunstancia de gap que debe ser resuelta. Deberíamos ver de todas maneras, yo he analizado lo que pasa con la posgraduación en informática en la Universidad de Buenos Aires. Podría haber diferencias, obviamente, con otras ofertas. Finalmente, entonces, para ir cerrando, porque quiero las preguntas de ustedes,
Miren, hay algunas circunstancias que no puedo dejar de decirles que efectivamente todavía limitan el reconocimiento, limitan la propulsión de las mujeres en general en las ciencias. Hay lugares ahora que evidentemente están llenos de mujeres. Por ejemplo, se ha feminizado por completo historia. Historia hoy, de haber sido un campo muy masculino en 1940, hasta 1950, era un campo donde había muchos más varones que mujeres, y muchos, si ustedes cuentan cuáles son los historiadores reconocidos de la Argentina clásica, se verán todos con nombres de varones. Hay una figura que yo quiero tratar, que fue una de las pocas doctoras que aparece en los años 50, que hizo un trabajo extraordinario sobre que es entrerriana y que, bueno, es de las que irrumpe en el macizo, compacto, compacta corporación de varones ejerciendo la historia. Miren, en general las mujeres en la ciencia están afectadas por las mismas condiciones del género femenino en nuestras sociedades. Tienen obligaciones domésticas, muchas prorrogan la edad de casamiento o para tener hijos, etcétera, para adaptarse a la situación, pero finalmente, evidentemente, están llenas de los mandatos generales. La segunda cuestión no es incomún. Hay mucha no, es incorrecto decir mucha. Hay homogamia. ¿Qué quiere decir? Una científica se casa con un científico. Por las dudas voy haciendo prevenciones. Piensen bien. Es bastante común. La homogamia, los cientistas sociales se ven muy bien. La gente tiende a casarse dentro de su clase. Aunque sean militantes ardorosos de la izquierda más revolucionaria, es muy difícil que la hija de un banquero se case con la hija de el hijo de un proletario. Es más raro. Es más raro que el príncipe de Mónaco elija a una muchacha de condición. Sí, en las novelas hay mucho de eso, pero no es lo corriente, como ustedes saben. Lo corriente es que gente de la misma cultura, de los mismos tránsitos se casa, gente que tiene más o menos los mismos ideales políticos, después da muchos problemas, se casa. En fin. Y también las científicas suelen casarse con un científico. Ahora, las oportunidades derivadas del estatus de ser científicas y científicos tienen oportunidades en el mundo. Y yo he visto mucho en el CONICET, es muy, muy interesante. A ella le ofrecen estar, qué sé yo, en Hamburgo, y a él le ofrecen estar en Pensilvania. ¿Quién gana la parada? Pensilvania. Es así. Hay todo un régimen de posibilidad habilitante para el varón de la película. De modo que, miren, les voy a contar esto es real, todo completamente real, o sea que es completamente real, pero no puedo decir los detalles. Yo estaba en Junta en el año 2009 y el coordinador de la Comisión de Física, digo todo esto y después ya se sabe, mandan los archivos, buscan. El coordinador de Física, tipo muy interesante, viene a la Junta con los casos de ingreso. En la época que éramos felices, había mucho ingreso. Entonces dice, bueno, voy a presentar primero el caso de la doctora fulana y tal. Entonces luego de inmediato dice 53 años física. Se imaginan el murmullo de la sala. Era 53 años física.
Y entonces lo hizo muy a propósito, muy inteligente. ¿Sí? Voy a explicar por qué una física de 53 años demoró tanto tiempo en solicitar su ingreso a la carrera. Excelente el currículum que tenía. Tenía doctores formados, 1 o 2 ya, no sé. Excelente. Entonces él me miró con una enorme complicidad, sabiendo que una es del género combativo. Y dijo, me miró y dijo, es muy fácil explicar y muy complejo. La doctora fulana de tal ha pasado 2/3 de su vida acompañando a su marido, el célebre científico fulano de tal, por varios laboratorios en el mundo. Lo cual estaba todo dicho. Por supuesto que yo hice un acting y todo, no me iba a privar de eso. Pero que extraordinaria era la nueva condición de posibilidad de la mentalidad. Darse cuenta de que esa persona había retrasado toda su producción acompañando maridos, hijos por acá, hijos por allá, hasta que los chicos no terminaran la postdoctoral, digo, quién sabe, y todas esas cuestiones. Entonces, señalo que la homogamia es un problema, ojalá sea una felicidad, pero hay que pensar, hay que decir a las chicas que sean bien resueltas y que digan, a mí me conviene esto, y en fin. Y además, la otra cuestión, digo, y con esto voy cerrando, entonces, he hablado de las obligaciones generizadas por obligación, no son generizadas por mandato natural, por la biología, son generizadas por producción social y cultural. Entonces, esto, más la homogamia, más algo que las dificultades, digo, para disputar autoría, las dificultades para disputar autoría. Y las dificultades para disputar autoría no se dan solo en laboratorios, voy a decirlo con todo cariño. Siempre he dicho, un laboratorio es un régimen militar. El laboratorio es un régimen que tiene una dirigencia y que es un pequeño sistema pirámide. Sé que hay laboratorios mucho más democráticos, ¿no es verdad, Luis? Pero en general esta es... ahora, miren, la dirección de una mujer en un laboratorio suele no asegurar democracia. Al contrario, dice alguien. Y les voy a decir que puede ser al contrario. Miren, en las promociones, a veces una comisión un día me llamó para decirme, todos los varones estaban de acuerdo con la promoción, menos las mujeres de la comisión. Porque la vara de género de las mujeres es durísima por introyección patriarcal. Si yo lo hice, ¿por qué ella no? Yo pude hacer todo. Que sufra. Esa es la posición interna. En cambio, los varones, debo decir, a esas alturas, son magistralmente mucho más colaborativos. Ahí se dan cuenta, y además se dan cuenta porque evidentemente hay un pequeño combate entre los géneros en la comisión y los varones dicen, bueno, está simpático eso. Poner en evidencia la tosudez rígida de quien mira con una vara de proyección que no se hace cargo de la sororidad. En ese punto, los varones suelen ser más confraternos. Lo digo, lamentablemente a menudo ocurre esto. Tener cuerpo femenino no garantiza un estatuto de sensibilidad antipatriarcal. Y suelen ser muy duras esas cuestiones, suele haber una suerte de, yo diría, de rivalidad.
qué es lo que necesitamos justamente, eso es lo que necesitamos reflexionar. Y finalmente, sí, el último sesgo que encontramos. Dentro de la comunidad científica femenina de cierta edad, de 55 y más años, hoy hay un corte muy notable entre las más jóvenes, felizmente, pero entre las mujeres de 55 y más años, lo acabo de decir en esta simpática emisión de radio, suelen no reconocer las discriminaciones que sufrieron. Hay un orden cerrado de esa subjetividad. Las mujeres discriminadas necesariamente a lo largo de la vida, alguien sufrió alguna discriminación, no admiten, hay yo diría, hay ahí un mecanismo defensivo de negación que actúa muchísimo entre las mujeres científicas. Es común. Si aborda una mujer en el Día de la Mujer, ¿usted fue discriminada? Jamás. No conozco eso. Yo fui muy bien tratada cuando hacía el curso. Todos eran muy respetuosos y demás. Ese es el estereotipo de la formulación, hasta que hay un sondeo más profundo. Cuando hay un sondeo más profundo, las personas suelen aflojarse y decir, y la verdad que sí, yo quería viajar a Berlín, no me dejaron porque prerrogóse para alguien. Y empieza a haber una ilustración. Y les voy a decir, y con esto sí cierro, prometo ya, quiero decirles algo. ¿Saben por qué ocurre eso? También por hábitos sucedáneos patriarcales. Porque se piensa en la objetividad narrativa excluyente y universal del conocimiento científico. La objetividad sacramental no puede ser alterada con la toma de partido respecto de algo que le está ocurriendo. Es como si se clausurara la objetivación de la ciencia. ¿Se entiende lo que quiero decir? Es como si se hiciera un sacrilegio a la ciencia. La ciencia es estructuralmente notable, buena, sacramental, no comete errores, no se equivoca nunca, es objetiva y es universal. Entonces, dentro de ese enorme parámetro que es patriarcal, cabe perfectamente esta suerte de negación inclusive de una abdicación de la subjetividad. Les voy a decir, seamos mucho más felices, no abdiquemos de lo subjetivo. Lo subjetivo es fundamental. Miren, no se hace ciencia sin emoción. Y eso no es un producto femenino. Es un producto negado a los varones por un problema de imperio patriarcal. Cuando nos preguntan, hay la emoción, pero si los varones estallan de emoción cuando se dan cuenta que han hecho algo. Y generalmente hay un malentendido, y que Kuhn una vez lo hizo maravillosamente, pero no se vuelve a leer Kuhn, por lo tanto no. Kuhn dice, la ciencia es notable, se hace con razón, pero suspende la razón. Porque cuando estamos escribiendo, hay una acción que es de la emoción y de una cierta suspensión. Hay una cierta actividad de la propia intuición. La intuición es fundamental. Eso no quiere decir que estemos desmadrados de razón. Dios mío, es cierto que se ha puesto de moda para psicólogos y no sé qué cosas que hablan por ahí. Pero eso para la vida privada está fantástico, no para la vida del laboratorio. Y menos para gastar dinero público en actos, me parece, de orientación parapsicológica de alguna gente que está desorientada en varios sentidos. Pero entonces lo que quiero decirles es que no hay que temerle, no hay que temer a
al indicio estrictamente humano, porque si además se deshumaniza la ciencia y la tecnología, ¿para qué queremos? ¿Para qué queremos eso? Entonces, nada, invitarles a hacer un cierto estallido de aquellos puntos que parece que se han convertido en nervaduras naturales. Sáquense las nervaduras naturales. Muchísimas gracias. Bueno, a ver. Sí, come. Sí, largamos. Decides que largamos. Avisales. Hola. Vamos a continuar con las preguntas. Va la primera pregunta. Si uno quiere hacer difusión de historias inspiradoras de mujeres en la ciencia y te plantean por qué hablar solo de mujeres si ya son libres. Levante la mano. Si no entendí mal, entonces es ¿por qué si las mujeres son libres? Bueno, no. Las mujeres no tienen el mismo estatus de ciudadanía que tienen los varones. Por lo que acabo de decir, hay una condición todavía diferencial. Obviamente, a ver, pensemos. ¿Hay paridad en los grados de representación, por ejemplo, en los consejos directivos de las universidades? No. ¿Hay paridad en los grados de, digamos, de representación en institutos y todo lo demás? No. ¿Hay paridad en el mercado laboral? No. Hay tareas de mujeres y tareas de varones. Las tareas de varones suelen ser, en general, las que tienen mejor reconocimiento, mejor retribución, mejor salario. El gap entre salarios masculinos y femeninos de la Argentina llega alrededor del 25-30%. ¿Pero por qué? ¿Porque hay discriminación constitucional? No. La Constitución dice que todos somos iguales ante la ley, que no hay salarios diferenciales. Simplemente hay tretas. Las mujeres llegan a determinado lugar, el techo es de cristal. Listo. Los varones pueden llegar. ¿Cuántas rectoras mujeres ha habido en la Argentina? Más o menos. Entonces, las mujeres no tienen, acá la pregunta es, ¿son libres? Evidentemente, creo que hay una pequeña confusión, tal vez semántica, y es, sí, evidentemente hay albedrío para las mujeres, pero no hay reconocimiento igual en el mercado laboral. Eso es lo que queremos decir. El mercado laboral está segmentado. Y es una de las condiciones que va a venir, ¿no? Paridad en la vida doméstica. ¿Hay paridad en la vida doméstica? ¿Hay paridad? ¿Hay paridad? No. Todavía escuchamos a muchas congéneres, queridas congéneres, que dicen, ay, él me ayuda. Tiene que sacarse la palabra, por favor, ayuda, colabora. Perdón, señores, es de vuestra obligación. Y lo dice el Código Civil, pero todavía no hay una lectura comprensiva. Entonces no sé si he respondido. Sí, eso no quiere decir. Es cierto que la libertad siempre está en el límite. Eso es muy existencialista, ¿no? Muy sartriano, muy sartriano. Pero no voy a inaugurar esto que es muy complicado. La libertad exactamente la gozamos ahí, exactamente donde hay que jugarse por la libertad. ¿Está claro lo que quiero decir? O sea, la libertad que tenemos solo se puede vivir si es libre, si corro riesgo. Ahí sí que soy libre. Corrí riesgo, dije mi palabra. ¿Va? Otra. La próxima. ¿Hay forma de lograr que la mujer científica revierta el porcentaje de científicos con alto rango
sin dejar de ocuparse de sus cuestiones de crías y demás ocupaciones? No. Ahí se necesita una revolución doméstica que vendrá algún día. Eso es, la paridad completa de los papeles. Es cierto, la gestación y el momento de la aparición es intransferible. De momento, solamente personas gestantes pueden hacerlo, ¿no? Pero lo que quiero decir es que, bueno, el tiempo en algunos lugares del mundo se ha establecido completa paridad para el uso de la licencia. Noruega, por ejemplo, Suecia, que hay obligación del uso. Nosotros vamos a llegar a eso. Yo quiero mucha ley civil para los varones. Y lo digo en serio. Miren, los varones tienen que tener la mayor cantidad de días para cuidados. Cuidados de hijas, de hijos, de mujeres, de suegras. Porque las mujeres les cuidan sus suegras, porque los varones no van a cuidar sus suegras. Y lo digo en serio. No, necesitamos mucha habilitación de días disponibles para que los varones sean cuidadores. ¿Cómo generar desde los laboratorios, sistemas jerárquicos, el debate de género? Claro, muy buena la pregunta. Un laboratorio es un sistema jerárquico. Uno podría decir laboratorio porque es un coagulado, ¿no? Ahí se ve muy bien la pirámide, el director del proyecto, el director del becario, las becarias, etcétera. El director con sus asistentes hace una malla. Eso no, cuando yo dije que es un orden militar, dije es un orden de pirámide, no que hay laboratorios, insisto, en donde hay un régimen de interacción democrático y hay circunstancias que no lo son. Deben darse cuenta, sobre todo las mujeres, tienen que darse cuenta de si están siendo subalternas, tienen que darse cuenta de que hay un menoscabo, tienen que darse cuenta de que hay otras cuestiones. En el CONICET, miren la cantidad de denuncias que hay por acosos, no solamente acosos sexuales, acosos laborales, malos tratos, es impresionante. Hay que hacer algún día una historia sobre eso. Entonces hay que darse cuenta y hay que discutir, y hay que poder discutir con los compañeros varones. Hay que poder discutir. Hay que poder discutir a la luz de lo que está aconteciendo. Entonces yo soy una optimista irredenta y creo que hay condiciones de posibilidad de revertir en los laboratorios los sujetamientos, los detrimentos, las discriminaciones, creo que hay. Desde que les afectados digan su palabra. No hay que tener miedo. Bueno, en todo caso hay que correr riesgos, porque insisto en eso, la libertad está en correr riesgos, no en adocenarnos. La libertad está en correr riesgos, vale la pena correr riesgos. Y hay que decir su palabra allí donde en un laboratorio, en una manifestación de, digamos, de interacción, dentro de las ciencias sociales no se usa la palabra laboratorio, en algunos lugares se usa, en Francia es muy común la palabra laboratorio para las prácticas de investigación sociohistórico, ¿no? Porque también hay malla de, digamos, director, directora, etcétera, ¿no? Y a veces hay un programa común. En las ciencias sociales es un poquito diversa, el orden de la producción es muy diverso, en general en las otras ciencias, no en todas, pero por ejemplo en biología es muy común, en biología molecular, que la dirección del proyecto, digo, yo necesito que estudies tal cosa, yo necesito, lo mismo en física, yo necesito que estudies partículas tal, ¿no? En ciencias sociales es muy diferente, siempre diré lo mismo. Ciencias sociales es notable todo lo que ocurre, viene un joven, una joven, nos viene a ver y dice, ay, Dora, yo estoy interesada en tal cosa. Bueno, madura tus ideas. Cuando tengas un poco más claro, volvemos a conversar. Es cierto que uno le puede decir, mira, está vacante tal cosa, ya que te gusta esto, pero luego conversamos, y lo que nos pasa es tremendo. Si nosotros no vemos, nosotros no vemos condición de posibilidad de autonomía, no dirigimos. Es muy diferente.
Para nosotros la autonomía de vuelo es decisiva. Cuando alguien lee y nos dice, ya, estoy con esto así, así, asado, es propio. Y cuanto más propia es, más felicitaciones se recibe, porque nos pone en jaque, ¿no? Entonces, vean cómo es el orden de la producción, es muy diferente. Es muy diferente. Eso no quiere decir que sea mejor o peor, es diferente, es matriz diferente. Siempre diremos, nosotros premiamos y finalmente nos decimos, sí, estoy en condiciones de dirigir. Es muy común que ustedes escuchen a colegas de la historia, de sociología, y dicen, es muy problemático, no tiene creatividad, y ahí entonces no podemos hacer mucho, ¿no? Nosotros necesitamos la autonomía, necesitamos que nos digan, esto fue pensado de esta manera, yo no lo pienso así. Bueno, extraordinario, ¿no? Vamos. Y eso hace una deriva en la producción muy diferente, hace más. Sí. ¿Qué opinas sobre los científicos, entre paréntesis varones, hablando erróneamente sobre el cuerpo de las mujeres en el debate del proyecto de interrupción voluntaria del embarazo en diputados y senadores? Calamidades, pienso, pero algunos registros son inquisitoriales, no son ni del siglo XIX, ¿no? Sí, muy lamentable, fue muy lamentable. Y hablar con nuestros cuerpos es muy lamentable, sí, hubo algunas expresiones que... inclusive algunas que evidentemente se deslizaron ya por circunstancias gravísimas, ¿no? Pensar que en una violación intrafamiliar no hay violencia, les aseguro, yo creo que todos saben muy bien que eso es una gravísima lesión de derecho humano. ¿Qué le impuso a estudiar historia y militar el feminismo? Pero eso me vino una autorreferencia que no quiero. ¿Qué me llamó? Cuando yo empecé a estudiar, pensaba que como era tan justiciera básica, lo mío era el derecho. Siempre andaba justiciando, ¿no? Siempre andaba por las causas esas, ¿no? Entonces después me di cuenta que el derecho no era lo mío, luego dije, se había puesto muy de moda sociología, tenía apenas 2 años la carrera, y ahí me encantó todo lo que tenía que ver con filosofía y letras, pero a mí me gustaba ser filósofa, me encantaba. Historia me apasionaba, yo me recuerdo así, mi propio padre me había regalado un libro precioso de un holandés que se llamaba Van Loon, que tenía unas historias maravillosas. Bueno, me torné una mala socióloga, una pobre historiadora, pero es lo que una es. Pero la verdad es que el feminismo, bueno, yo lo incorporé de manera muy fuerte, ya lo conté muchas veces en Brasil. A propósito, estaba exiliada en Brasil, así que era un repertorio impresionantemente propio que me faltaba. Y ahí me di cuenta, efectivamente, ¿no?, que las discriminaciones, eso es lo que también nos tiene que pasar, que a veces no es que en nuestra historia nos hayan discriminado tanto, sobre todo cuando gente cocorita como una, ¿no? Pero es imposible no ver las discriminaciones de las congéneres, los sometimientos, ¿no?, los dolores, las humillaciones, las tenazas patriarcales, digo, de padres terribles, no hablo solo de maridos, ¿no? Entonces, he ahí que, bueno, creo que era una asignatura pendiente fundamental y con la que veo al mundo de otra manera. El mundo efectivamente tiene diferencias brutales, que hacen injusticias brutales. La mala distribución, la distribución inequitativa de los recursos es brutal, pero hay algo que está abajo de todo eso. Las pobres sufren más.
las proletarias sufren más. Y además, ahora uno lo sabe, la burguesía le dio una tremenda compensación. La burguesía y su régimen de exclusiones también, ¿no? Y creo que la burguesía, el proletariado no tenía nada. Por eso podía romper sus cadenas, ¿no? Porque no tiene nada que perder, decía una célebre figura. Pero la burguesía le dio una compensación, los cuerpos de sus mujeres. Entonces hay algo trágico, ¿no?, que hay que remover. En la época en que una era militante, social, etcétera, y que iba a transformar totalmente el mundo, siempre pensaba que eso venía por añadidura, que lo más tremendo era el conflicto de clases, que primero había que superar esto. Bueno, no es así. Hay que sacarse todas las cadenas juntas, todas. Una no está después que la otra, porque las congéneres pobres son las que más sufren. Las congéneres sometidas, especialmente dentro de todo el sometimiento de las mujeres, son aquellas que efectivamente están en los sectores populares, en fin, y son las que más mueren a causa del aborto. Sí. ¿Qué estrategias se pueden aplicar en el aula para la construcción de científicos con sentido igualitario? Ah, qué bella pregunta, pero eso es todo un seminario. Porque la verdad es que hay que hacer muchas estrategias, hay que demoler, inclusive. A ver, estar compenetradas con estas nuevas cuestiones significa deconstruir un poco los propios textos en la biología, en fin. Y significa, bueno, no hay mucho hecho, sobre todo en Argentina, en algunos lugares sí, pero digo hecho en el sentido de textos para el uso, en la enseñanza de la biología, porque en historia y en fin, más o menos hay textos que ya van penetrando claramente, algunos, otros no. Pero en los otros textos no. Y además ese hábito, ¿no?, de sustancialidad, de sustanciación que tienen generalmente las disciplinas, ¿no? Yo voy a decir algo que no dije, que es raro que no lo dije. Estamos mediados por el lenguaje. Yo siempre he dicho que todas las ciencias en un punto son sociales. Sin mediación del lenguaje no hay ciencia. He ahí la gran cantera común, el lenguaje. Es más, en algunos momentos un desarrollo científico tiene que inventar un lenguaje. Fisión lo inventaron, no existía. Wittgenstein decía, hay juegos de lenguaje, juegos. Entonces, esos juegos de lenguaje generalmente están generalizados, hay que sacarles, destrabarlos, ¿no? Entonces hay que producir, hay que animarse a producir. La biología no sabe que se llama biología. La naturaleza no sabe que se llama naturaleza. O sea que está atravesada por lenguaje. El lenguaje sexista, que pretende que, digamos, que sea la naturaleza, todo lo que hacemos en ciencia es mal llamado descubrimiento, ¿no? Pero es el conocimiento acerca de algo que efectivamente dominamos nosotros. Un volcán no sabe que se llama volcán, por las dudas, ¿no? Entonces, a ver, con esto juego a decirles, hay toda una arquitectura nueva de palabras, de significados, y efectivamente hay que trabajar nuevos instrumentos de textos y nuevos instrumentos, desde luego el trato, la interacción. Estamos tratando de hacer un lenguaje inclusivo, que es todo un problema, porque no basta decir las estudiantes, que ustedes saben que ahora jugamos mucho con el todes, que es provisorio, que es más fácil hablar que escribir, pero necesitamos progresar en un lenguaje inclusivo, porque veremos de otra manera el mundo.
¿Por qué queremos un lenguaje inclusivo? Porque veremos de otra manera el mundo. Entonces hay que trabajar. Debemos esperar que haya un trabajo, sobre todo para la educación media, para la universidad, de referencia textual disminuidas completamente, no digo totalmente erradicadas, todas lo que tiene que ver con los sesgos sexistas de la enseñanza, ¿no? Y proponer eso, que es el lenguaje, ¿no? Todos los elementos de la química, bueno, son lenguaje. Bachelard decía algo muy bello respecto de digamos que como la ciencia tenía una arquitectura que inclusive a veces ponderaba algo que no tenía nada que ver con, claro, porque la ciencia está hecha con el lenguaje, es esto, ¿no? Una especie, yo diría, de hominización de la naturaleza, lo que estamos haciendo. Estamos haciendo un trazado hominidio de la naturaleza, está claro lo que quiero decir. Estamos inventando la naturaleza, eso es lo que sugiere, ¿cierto? La tecnología tiene que ser eficaz, ¿no? No puede ser meramente, pero sugiérese que hay ahí una gran acumulación de conocimiento que se condensa en una circunstancia muy aplicada y que, bueno, tiene que ser eficaz. A la tecnología le pedimos que sea eficaz. Sí. ¿El patriarcado es inherente al capitalismo? Tremenda pregunta. El capitalismo fortaleció el patriarcado. Le es íncito porque nos fortaleció, pero el patriarcado es muy preexistente al capitalismo. En el modo de producción asiático hay patriarcado por todo. En cualquiera y la cuestión que queda pendiente es si superando el modo capitalista superamos inmediatamente al patriarcado, no ne tan vero. Podemos tener una sociedad socialista y sin embargo haber rémoras patriarcales. Así que no es, hay que hacer toda una construcción ahí, no es íncito, sin duda. El capitalismo es patriarcal, es un modelo que cobijó fuertemente la estructura patriarcal, pero una nueva propuesta de sociedad debe pensar también en cómo destruir el patriarcado. ¿Qué pasa con la inclusión de otredades, entre paréntesis, LGBT en la ciencia argentina? Qué buena pregunta. Miren, felizmente está habiendo hoy día mucho egreso de personas trans en nuestro país. Está habiendo bastante más egreso, ¿no? Felizmente, las personas trans generalmente han pasado un trayecto existencial durísimo, durísimo. Familias que no podían entender, no podían interpretar, exclusiones familiares, lo que ha comprometido vitalmente a las personas. Hoy me parece que hay acuerdos, apostamos a que haya acuerdos mejores, familiares, que haya acuerdos de las escuelas. Han aparecido varios textos sobre infancias trans en este momento. Y que haya evidentemente un soporte de continuidad para que las personas trans efectivamente puedan llegar, puedan permitirse hacernos toda la posgraduación y llegar al sistema científico. Hay algunas personas que se han transformado después de toda la existencia. De hecho, hay grandes científicos en el mundo que abdicaron de su condición de género después de haber llegado. Pero, en fin, abogamos fuertemente para que haya toda una condición de posibilidad, exactamente las mismas condiciones que tiene cualquier ser humano de vida digna y tengamos, en fin, dentro del sistema científico, como en algunos sistemas ya hay, personas que han
digamos, han abdicado de sus formaciones cis, como decimos hoy, y, en fin, ya saben ustedes que el mundo no se va a poner pata para arriba por esas grandes transformaciones. El mundo se pone pata para arriba por la injusticia y la inequidad. Esos son los términos brutales de la condición humana. El resto son derivas. ¿Hay una más? ¿Los cupos sirven para superar la discriminación por género? Sí, sirven. Los cupos sirven, han dado resultados. En nuestra tradición latinoamericana hemos incorporado, a la Constitución Argentina del 94 incorpora inclusive la posibilidad de que haya cupos que son medidas de discriminación positiva, por una cuestión elemental. Cuando nos preguntan, ay, pero la discriminación es positiva, pero es discriminación. Miren, cuando los niños están con todo el derecho, nosotros tenemos derechos constitucionales que no pueden ser regresivos. El derecho a educarse es además un derecho humano básico. Ahora, los niños de los sectores populares suelen no poder cumplir con la escuela por tantas razones. El Estado argentino debe obligarse a medidas de acción discriminatorias para esos grupos. Tiene que ofertarles comida en las escuelas, tiene que ofertarles en lo posible cómo transportarlas, en lo posible tiene que ofertarles, sobre todo a los chicos de la escuela media, becas. Es una obligación fundamental. Por lo tanto, todo eso que narré son medidas de acción positiva discriminatoria. Están hechas para promover lo que promete finalmente la Constitución, lo que promete el derecho humano fundamental. Si no se hace esa medida de acción positiva, no se cumple. O sea, el Estado promete que va a garantizar derechos humanos y resulta que, obviamente, el ejercicio diferencial lo hace la propia sociedad, la sociedad de acumulación capitalista, etcétera, pues el Estado se tiene que obligar a medidas de acción positiva. No hay nada de más. La verdad es que la medida de acción positiva con relación a la cuota, el cupo de las mujeres en la representación en los escaños parlamentarios que representan los cargos de representación popular en todas las municipales, distritales y nacionales, significó, bueno, llegar a la paridad. Fue un paso muy importante. Cuando nos preguntaban si retrocedan en el paso, van a ver cómo de nuevo se queda solamente, si se retrocede ya sabemos lo que pasa, porque es cierto que hoy lo que sí tenemos es la posibilidad de que las mujeres tengan trayectos políticos, hagan trayectos en la arena política, para bien o para mal, pero en igualdad de condiciones, y ahora tenemos paridad. Y yo calculo que la paridad va a tener que llegar a todo y cualquier lugar, paridad en todo y cualquier lugar, porque será elemental. ¿Y alguna más? Ya por cuestiones de horario, no sé si ya para cuestiones de horario, por cuestiones dramáticas, gastronómicas, por cuestiones... bueno, dejamos por acá, ha sido un enorme gusto. Agradecemos la presencia de la doctora Barrancos, a ustedes por asistir el día de hoy. Mucha insubordinación y valor.